Muy bien. Adelante, Damal. Bueno, el día de hoy vamos a ver síndrome de fragilidad y sarcopenia. Este, como comentario así mío, batallé un poquito para encontrar, o sea, todos los conceptos porque hay demasiadas definiciones, demasiada información y como que llega un punto que decían, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Pero bueno, a lo mejor ustedes también se toparon con eso. Vamos a ver primero los objetivos, vamos a ver introducción, la epidemiología, definición, factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, detección de fragilidad, tratamiento y conclusiones. Bueno, como introducción, me gustaría que respondiéramos estas preguntas. Si pueden participar, uno por pregunta, no se amontonen. ¿Es lo mismo hablar de fragilidad que envejecimiento? ¿Chapa? No, el envejecimiento exitoso o normal sí conlleva algunos cambios fisiológicos, como lo hemos estado hablando, que pueden conllevar a un estado de fragilidad. La fragilidad en sí misma sí hay muchas definiciones, pero también podemos llegar rápido a un diagnóstico conforme a los criterios, o a un instrumento bien sencillo de 5 minutos que puede decir que ya tiene problemas para la marcha, que ya tiene que ya tiene factor de riesgo para caídas, y es también, por ejemplo, hay adultos mayores de arriba de 80 años, los cuales no desarrollan un síndrome de fragilidad como tal. Sí tienen una disminución en la reserva fisiológica, hay diferentes cambios que lo van haciendo ya no con la misma ímpetu de joven, pero no llevan a ser ni siquiera prefrágiles. Prefrágil. Entonces, las comorbilidades, el ambiente y todo eso, además de las condiciones fisiológicas de cada paciente, te puede llevar a una condición de fragilidad. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿son todos los adultos mayores frágiles, Ibarra? ¿Qué opinas de esto? No todos son frágiles, hay factores de riesgo, influye mucho la edad, el hecho que tengan, que hagan baja actividad física, pero realmente no todos son frágiles. Ok. ¿Qué distingue a un adulto mayor frágil de uno que no lo sea? Rebeca, ¿algún ejemplo o algo de lo que hayas leído? ¿Qué es lo que distingue a un adulto mayor frágil de uno que no lo es? Rebeca. Estoy congelado. ¿Alguien más? Yo quería apoyar. Flor. Sí, pues básicamente, como lo acabamos de mencionar, Chapa y Barra, las comorbilidades van a ser un punto clave para ver todos estos tipos de pacientes. Va a distinguir que si hace alguna actividad diurna rutinaria, y eso nos va a ayudar a que pues, la masa muscular no esté tan frágil, ¿no? O tan débil como es lo que lo vamos a ver, me imagino, más adelante. Sí, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Alguien leyó algo de marcadores de fragilidad? ¿O encontró algún marcador de fragilidad en la literatura que hayan leído? Como tal, no, un marcador que se eleve como tal, yo no lo leí, probablemente tú lo tienes en la presentación, pero sí hay factores
que intervienen para poder, conforme también igual a la reserva fisiológica va disminuyendo, también, por ejemplo, se han encontrado que en pacientes, en adultos mayores, hay aumento en la cantidad de interleucinas, IL-6, factores proinflamatorios como factores de reacción inflamatoria de fase aguda, además de monocitos, de serie blanca que va aumentando con la edad, y también hay, por ejemplo, disminución en la albúmina dentro de las proteínas intravasculares que también pueden ir marcando la pauta, ¿no? para desarrollar en algún momento. Ok, y la última pregunta es, ¿de qué nos sirve identificar individuos frágiles? Emma, ¿puedes comentar algo de esta pregunta? Bueno, pues porque la fragilidad conlleva un riesgo alto de mortalidad en los pacientes. Además, porque tiene alta mortalidad, alto riesgo de discapacidad, de caídas, de que lleguen a ser hospitalizados. También, pues, por lo mismo también de esta pérdida excesiva de la masa magra corporal, pues también pueden tener riesgo a fracturas, y son muchas las complicaciones, por lo que sí es importante identificarlos a tiempo. Para poder actuar, ¿no? Ajá, para poder actuar. Ajá. ¿Flor? ¿Algo más? Sí. También eso nada más para complementar lo que dice Emma, para ir canalizando y hacer un trabajo multidisciplinario, porque estos pacientes no nada más es lo farmacológico, también tiene que ver lo psicológico, nutricional, básicamente para que aumenten el aporte de proteínas y esto nos lleve a recuperar en una manera óptima a nuestro paciente. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a lo siguiente. La epidemiología. Es un síndrome que realmente, como les decía, hay demasiados instrumentos, demasiados como criterios, y no hay un gold standard. O sea, no hay uno que tú digas, voy a agarrar para detectar a mi paciente frágil. Entonces, en sí, la epidemiología yo creo que está demasiado por debajo de los números reales. Sin embargo, esto es lo que encontré. Respecto a la población en general, ya desde los años, creo que esta gráfica es de los años 69, si no me equivoco, sí, del 69. Desde ese año se pensó o se calculó que el tamaño de la edad de la población iba a ir en aumento. Entonces, por ejemplo, la CONAPO estima que para el 2050 se va a aumentar la edad. Por ejemplo, va a aumentar a 81.6 años para las mujeres y 77.4 años para el hombre. Actualmente están en 77 y 71 años. Entonces, esto nos habla que nuestra población geriátrica, adulto mayor, cada vez va a ser más grande. ¿Y quién ve a esta población todos los meses? Nosotros, los médicos familiares, ¿verdad? Entonces, y ya de acuerdo a la OMS, se estima que hasta para el 2050, más de 1 de cada 5 personas va a ser mayor de 60 años. Entonces, otra de las cosas que también nos va a pegar es que el 80% de estas personas mayores va a vivir o estar en los países de ingresos bajos y medianos. ¿Ok? Flor, ¿querías agregar algo? Perdón. Fíjate que actualmente están sucediendo cosas que nos van a hacer cambiar toda esta pirámide poblacional. Porque se iba a invertir la pirámide poblacional, entonces nuestra población longeva. Pero actualmente con esto que está sucediendo, pues está muriendo mucha gente joven, y eso puede ser que nos cambie un poquito nuestra pirámide poblacional, no tanto como está aquí para el año 2050, pero sí va a haber cambios significativos en esos números. Sí, habrá que ver cómo afecta a estas estimaciones. Y bueno, en cuanto a la prevalencia mundial, encontré que hay un 7 hasta 12%.
En América Latina si se fijan, pues el porcentaje está como que varía mucho, de 30 a 48% en mujeres y de 21 a 35% en hombres. Les repito, o sea, es una estimación que no creo que sea real, puesto que no tenemos algo estandarizado para detectar la fragilidad en los ancianos. Sí. Y otra cosa que los instrumentos que se utilizan para fragilidad son diferentes en Europa, son diferentes en América, varían mucho en continentes. Aquí, pues la que más se utiliza es ENSRUD para ver fragilidad, prefrágil o paciente robusto. Pero como bien dice Damaris, o sea, el concepto de fragilidad es nuevo y por ende hay información de repente ambigua, ¿verdad? En cuanto a este concepto. Aquí lo importante es ver que antes, como les decía, esto es algo nuevo. Estaba el paciente robusto, ahora ya está el paciente con obesidad sarcopénica y son muchos conceptos que hay en cuanto a este tipo de padecimiento. Aunque por eso aquí las prevalencias pues varían bastante, ¿verdad? Hay 2 tesis de fragilidad en la clínica y una de sarcopenia. Deberían de revisarlas. La de sarcopenia estuvo bastante bien hecha, es de la doctora Berito Ochoa, ya compró el dinamómetro y todo, o sea, hizo una evaluación bastante amplia de la muestra que tuvo, y los otros 2 utilizaron los criterios de ENSRUD. Uno fue de Jorge Ochoa y el otro fue el doctor Joel, Jesús Noel. ¿Ok? Adelante, Damaris. Y bueno, en cuanto a la prevalencia, en la guía de práctica clínica venía esta prevalencia, en mujeres 45% y en hombres 30%. Uh-huh. En cuanto a la definición, ¿alguien que me pueda decir una definición que encontraron? Uh-huh. Hay muchas, entonces no hay ninguna que esté equivocada. Así es. Definición. Yo encontré que primero vi que decía que era un paciente que está delicado de salud, débil, no vigoroso o robusto, uh-huh. Pero también vi ese que supone que es la pérdida excesiva de masa magra, corporal, que pues también es como resultado de muchos factores como la genética, que pues todo lo del proceso del envejecimiento, el medio ambiente, estilo de vida. Fueron los que más, los que se repetían. Uh-huh. Sí. Aquí en Up to Date dice, la fragilidad se define con mayor frecuencia como un síndrome de deterioro fisiológico relacionado con el envejecimiento y caracterizado por una marcada vulnerabilidad a los resultados adversos de la salud. Okay. Entonces, sí está, como les digo, o sea, es como la disminución de la reserva fisiológica que conlleva a un estado de vulnerabilidad. Yo me quedaría con esa palabra, ¿no? El adulto frágil es un adulto vulnerable. Vulnerable, exactamente. Entonces, hay demasiadas definiciones. Ahorita se van a fijar, mi clase la saqué de 17 o 16 artículos. Un protocolo. Y casi, ya casi me emociono para sacar un protocolo. No, y la verdad, o sea, conforme vas leyendo, o sea, te pone de que no, que tal criterio, y dices, ahora otro criterio, entonces te vas a eso, y hay demasiada información, y como decía la doctora Darinka, o sea, cada país va sacando, cada continente, diferente. Y entonces no es tan fácil poder aplicar algo por ejemplo, de Europa a México. No. Sabemos que la población es totalmente diferente, las comorbilidades son totalmente diferentes. Sin embargo, encontré en lo que pude aquí resumirles, esta es una definición que se manejó en el 97 por Campbell y Bushman. Uh-huh. Dice así, síndrome biológico de disminución de la reserva funcional y resistencia a los estresores, debido al declive acumulado de múltiples sistemas fisiológicos que originan pérdida de la capacidad homeostática y vulnerabilidad a eventos adversos. Si se fijan, esta definición concentra un poco de lo que mencionó Chapa, de lo que mencionó Emma, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, si te pones a leerlo bien, como que dices, o sea, está como que muy ambiguo, divaga mucho, no sé. Entonces, desde el 97, que es el dato que tengo yo, se han estado modificando las definiciones bajo 2 marcos teóricos. Uno de ellos es el de Linda Fried, no sé si se pronuncia bien,
Sí. en el 2001. Y si se fijan en los años, esto es relativamente nuevo, o sea... Sí, fue la que relativamente hizo nuevo. los primeros criterios diagnósticos de fragilidad. Ajá. Ujú. Ella se basó en un estudio de salud cardiovascular y por lo que se recuerda o por lo que el marco teórico de ella es porque ella definió un fenotipo de fragilidad Ujú. y este fenotipo era como situación de riesgo para desarrollar una discapacidad. Entonces, si se fijan, estamos aquí viendo fragilidad, discapacidad, fenotipo. Y entonces en el 2005 hacia el 2008, Rockwood y Minitsky se basaron en otro estudio canadiense y ellos establecieron el índice de fragilidad. A lo mejor se toparon también con esto en la lectura que hicieron. Y ellos decían, la fragilidad consiste en adición de varias condiciones de salud que incluyen, entre otras, comorbilidad y discapacidad. Entonces, cada uno de ellos es un marco teórico diferente. En específico, Rockwood y Minitsky fueron así como que un poquito criticados porque ellos marcaban mucho lo que es discapacidad. O sea, para ellos era como que fragilidad, discapacidad. Entonces, ha habido demasiadas modificaciones. Entonces, ya en el año 2012 se juntaron expertos de todo el mundo, de asociaciones internacionales, europeas, de Estados Unidos, incluso participaron institutos de México. Ahí tengo el artículo, si gustan se los puedo pasar. Demasiadas asociaciones hicieron un consenso. Se juntaron en el 2012 y esto se publicó el 2013. Y entonces ya definieron la fragilidad como un síndrome médico con múltiples causas y factores que contribuyen a su desarrollo, caracterizado por la disminución de la fuerza, resistencia y funciones fisiológicas reducidas que aumentan la vulnerabilidad de un individuo en el desarrollo de la dependencia funcional, ahí ya tenemos un poquito más de datos, dependencia funcional y o muerte. Entonces ya es un poquito más específico, se pusieron más de acuerdo todos estos expertos y decidieron que esta va a ser la definición de síndrome de fragilidad. ¿Okay? En este consenso tomaron varios acuerdos y fueron 4 los principales acuerdos que definieron como el síndrome de fragilidad es un síndrome médico importante, puede ser prevenido y tratado, existen test simples y rápidos para detectar fragilidad y se debe de hacer, o lo ideal, es que se maneje a los mayores de 70 años y los que tengan pérdida de peso mayor al 5%. ¿Okay? Esos son los acuerdos que tuvieron ellos en ese consenso, debido a, como les decía, hay demasiada información y pues ya decidieron establecer esto como definición y acuerdo. Entonces ahora vamos a ver los factores de riesgo. ¿Alguien que me mencione factores de riesgo? ¿Quién no ha hablado? Acosta. Ya desapareció. ¿Algún factor de riesgo, Rebeca? Yo puedo mencionar Sí. desnutrición, Uh-huh. puedo mencionar también obesidad, obesidad sarcopénica, enfermedades crónicas convalecientes también. Okay. Y pues también la situación económica como factor de riesgo creo que podría contar. El bajo nivel económico y de educación. Ujú. Y creo que ya. ¿Algún otro factor de riesgo, Ibarra? Depresión. Ay, perdón. No. Ya te soplaron. Ahorita dije la edad, era factor de riesgo, la actividad física, y no escuché lo que dijo Chapa. Chapa. Depresión. Sí, depresión. También tabaquismo activo. Ujú. Okay. La polifarmacia, ya la dijeron. Le habían dicho, polifarmacia también es un factor de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser generales, por ejemplo, estos que tenemos generales y sociodemográficos. Uno puede ser la edad avanzada, que ya lo mencionaron, el sexo femenino. Diversos estudios han demostrado que el ser mujer es un factor de riesgo ya en sí.
La baja escolaridad, ya lo mencionaron, ingresos familiares bajos, que mencionó Cristina también. Entre los factores de riesgo médicos y funcionales, pues tenemos toda una serie de enfermedades, ya lo mencioné algunos de ellos. Me llamó mucho la atención que un factor de riesgo es fractura de cadera después de los 55 años de edad. Ya lo vimos en clases pasadas por lo de inmovilidad y todo eso, entonces hay que tener muy en cuenta ese factor de riesgo, porque a veces nos ponemos a pensar, no, pues que las enfermedades, no, diabetes, hipertensión, tabaquismo, anemia incluso, aquí viene. También puede estar relacionado, Dama, la disminución de la actividad hormonal. Por ejemplo, en pacientes femeninas que posmenopáusicas, que se sometieron a lo mejor a tratamiento hormonal o que pudieron desarrollar algún tipo de osteoporosis, también puede, que puede desarrollar una fractura de cadera. Sí, es como una cadenita, ¿no? Así es una cadenita de todo eso. Incluso también se menciona que las alteraciones visuales o auditivas, sabemos que el adulto mayor, pues presbicia, presbiacusia, todos esos pueden ser factores de riesgo. Sí, que son ya parte del síndrome de deprivación sensorial, ¿verdad? Ven cómo van saliendo síndromes nuevos, o sea, al principio cuando les dimos los temas de fragilidad a los muchachos la primera vez, dicen, ay, pues es que, o sea, ¿eso qué es? Y es nuevo, y ahorita ya la fragilidad ya está establecida como un síndrome geriátrico, ¿verdad? Así está ahorita el síndrome de deprivación sensorial, perdón. A veces no le ponemos atención al adulto mayor que ya no ve bien, que ya no tiene el sentido del gusto, que ya no tiene el sentido del olfato, que ya no tiene una percepción adecuada del tacto, y también eso afecta, o sea, por eso se van formando, identificando los síndromes en este grupo de edad, por esa vulnerabilidad que pueden tener. Ok, adelante. Otro factor de riesgo que ya mencionaban ahorita es la fuerza de extremidades superiores disminuida, bajos desempeños cognitivos incluso. Así es. Para eso tenemos 1001 test para geriatría. Así es. Incluso no tener una excelente autopercepción de salud, que eso puede conllevar también a la depresión que mencionó Chapa. Y aunque no tuvieran fractura, se menciona que el factor de riesgo es 2 o más caídas en los últimos 12 meses. ¿Sí? Y otra de los factores de riesgo es dependencia en al menos una actividad básica de la vida diaria. Así es. Esto ya lo va predisponiendo a síndrome de fragilidad, la depresión que ya lo mencionábamos, lo de terapia de reemplazo hormonal que ya decía Chapa, y una cosa muy importante es que es la hospitalización reciente. ¿Cuántos pacientes no hemos tenido que vienen de que, no, estuve hospitalizado, ya me dieron mi hojita, aquí está el tratamiento, y uno pues lo pone y ya? Sin embargo, es un factor de riesgo para fragilidad. Entonces debemos tener un poquito más las antenas paradas para estos pacientes. Así es. Y bueno, dentro de los factores asociados, como les mencionaba ahorita, diversos estudios han demostrado que los mayores a mayor edad, pues mayor factor de riesgo, mayor fragilidad. El sexo femenino, mayor carga de enfermedad, lo que decía también Emma, la polifarmacia, si tiene alguna discapacidad y si tiene algún deterioro cognitivo. Así es. Sin embargo, se ha encontrado que a pesar de que uno pensaría o la sociedad piensa de que un viejito es enfermo, o sea, como que es igual la enfermedad o que tiene muchas enfermedades, se ha demostrado que hasta un 26% tiene síndrome de fragilidad, pero no tiene ninguna comorbilidad ni discapacidad. Entonces, hay que tomar en cuenta a esos pacientes que no tienen nada, sin embargo, sí pueden tener fragilidad. ¿Sí? Sí. Y bueno, dentro de la fisiopatología, un poquito más rápido, como ya mencionábamos, es multifactorial. La principal piedra angular de la fisiopatología es la pérdida de masa muscular, y se dice también que hay un estado de inflamación crónica y activación inmune, lo que mencionaba ya Chapa, lo de los marcadores que dijimos al inicio. Está lo del ciclo de la fragilidad. ¿Alguien escuchó o leyó lo del ciclo de fragilidad? ¿No les llegó a su información? Bueno, el ciclo de la fragilidad lo propuso Linda Fried, la que mencionamos ahorita de los marcos teóricos. Ella propuso que, bueno, se los voy a platicar mejor acá en la imagen para no revolverlos.
ella propuso que conforme el envejecimiento hay una disminución de masa muscular, ¿sí? Por lo tanto, hay una disminución de energía, del gasto energético. Me voy por acá. Entonces, este gasto de energía los lleva a una anorexia, a una malnutrición, entonces disminución de síntesis proteica y otra vez sarcopenia. Es un ciclo. Entonces, esta disminución de gasto energético asociado a la sarcopenia, pues se aumenta lo que es el desuso, la marcha se disminuye, la velocidad de la marcha, no sé si fijaron algunos instrumentos, valora lo que es la velocidad de marcha en 4 metros de tiempo. Entonces hay pérdida de la fuerza, disminuye la tasa metabólica en reposo y esto nos lleva otra vez a la sarcopenia. Entonces es un ciclo que se va perpetuando, entonces tenemos que actuar. Ahorita vamos a ver en el tratamiento cómo se puede actuar. Y otra de las teorías de la fisiopatología es que hay una inflamación crónica, lo que mencionábamos ahorita. Hay citocina, células inmunes, activación inmune y activación de la vía inflamatoria, la enfermedad crónica. Esto todo nos impacta en el músculo esquelético y luego es un ciclo, les decía yo ahorita. Hay debilidad, pérdida de peso, agotamiento, baja actividad, marcha lenta y esto se perpetúa. Y esto nos va a causar, factor de riesgo para caídas, discapacidades, dependencia y al final muerte. Lo que mencionaba al principio Emma, ¿verdad? Que esto, la fragilidad nos pone en riesgo para más caídas, discapacidad, incluso la mortalidad aumenta. ¿Sí se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno. Y bueno, esto nada más es un resumen, lo que les decía ahorita. Lo básico del síndrome de fragilidad es la sarcopenia. Entonces, todo esto, la sarcopenia pega en la fuerza, en la potencia muscular, en la resistencia. Todo esto nos pega en aumentar el riesgo de caídas, aumenta las actividades de la vida diaria, la dificultad, perdón, de la vida diaria, las actividades de la vida diaria, aumenta la fatiga, por lo tanto, disminuye la actividad física y aumenta la discapacidad. Cuadro clínico. ¿Alguien me puede mencionar algo de cuadro clínico? ¿Qué esperarían ver en un paciente frágil de cuadro clínico? Síntomas. Pues va a haber pérdida de peso. Decía que es de más de 5 kilos o mayor del 5% del peso corporal. Okay. Va a haber agotamiento, también disminución de la fuerza muscular. Ok. Ya les ganó todo Emma. Básicamente es lo que mencionaba Emma, ¿no? Es pérdida de peso que no se explica por otra razón, fatiga. Esto, como les decía, si se fijan, todo esto, si leemos bien lo que es la fisiopatología, pues vamos a saber qué es lo que va a presentar nuestro paciente, ¿no? La marcha lenta, caídas espontáneas, disminución de la fuerza de agarre, incluso puede haber infecciones frecuentes. ¿Por qué? Porque afecta las actividades de la vida diaria. Entonces, ahí pega también deterioro de la conciencia, pérdida de equilibrio, delirio o confusión aguda. Entonces, esos son algunos síntomas que puede presentar el anciano, el adulto mayor frágil. Sin embargo, de acuerdo a todo lo que leí, no podemos como que encuadrar, si tiene esto, puede ser frágil. O si no lo tiene, pues entonces no. Tenemos que individualizar. Así es. Y de acuerdo al consenso que les platiqué ahorita, que se juntaron todos los expertos, ellos dicen, ¿sabes qué? No importa si tiene o no estos síntomas. Si tiene 70 para arriba, se tiene que hacer un test. Así es. Sin importar si tiene eso. Porque como ya lo mencionamos ahorita, hay hasta un 26% de pacientes que pueden no tener nada de comorbilidades y todo eso, y aún así tener fragilidad. Sí, y tú los ves a veces en la consulta, a veces el abuelo que va, que por polivitaminas, por, no sé, ¿verdad? Protectores de mucosa gástrica, y tú mismo, bueno, ya cuando estás tú fijo en el consultorio, ¿verdad? Siempre les digo que sí van a lograr hacer eso. Tú lo ves y cada vez lo ves más delgado, y cada vez lo ves más delgado, y a lo mejor no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene ningún otro problema, pero
tú empiezas a notar esos cambios en él, ¿verdad? Su rapidez al caminar, que a lo mejor ya llega un día con bastón, que a lo mejor después ya empieza a llegar acompañado. Entonces, son pacientes a los que dices, bueno, les tengo que poner más atención, a lo mejor es necesario a ese paciente que no tiene alguna otra enfermedad crónica, metabólica o de algún otro tipo, bueno, a lo mejor valdría la pena mandarlo a rehabilitación para que hicieran una capacidad vital funcional y ver qué es lo que necesita, ¿verdad? A lo mejor necesita más actividad, a lo mejor necesita más ejercicio, a lo mejor necesita comer mejor, a lo mejor necesita compañía para poder salir a caminar, a ejercitarse, no sé. Son muchas cosas que empiezan a pasar en el adulto mayor y tú lo empiezas a notar cuando estás ahí en el consultorio. ¿Okay? Lo importante, doctora, es que se puede medir, podemos medir claro. esto y no nos tardamos mucho, como los criterios de Frail, donde rápido, yo creo que no te tardan menos de 5 minutos en hacerlo en cualquier visita que tenga algún paciente adulto mayor. Y además empezar a avanzarle a hacer la evaluación geriátrica integral. Integral, y exactamente, o sea, y evitar que, o sea, esa identificación temprana va a evitar que a lo mejor esa fragilidad en ese paciente que no tiene otra comorbilidad, no caiga en inmovilidad, ¿verdad? No tenga después algún otro problema más serio. Es muy padre, ojalá que vean, espero que vean diferencia entre geriatría el año pasado, que yo creo que geriatría lo ven como un concepto, ver las definiciones, ver qué escala necesito, ver más que nada la teoría, ¿verdad? De geriatría. Ahorita es muy bueno estar viendo que tienen ese análisis de ver los factores de riesgo, que no les entró por una oreja y les salió por la otra a los 3 años que les estuve poniendo gorro, pero que ya lo empiezan a analizar diferente, ¿verdad? Ya empiezan a hacer búsqueda intencional de algo, aunque ya sospechas que tienes algo, bueno, a lo mejor le tengo que hacer esto o tengo que mandarlo a geriatrims porque yo no tengo el tiempo y señor, venga en 15 días, cosas así, o sea, son cosas que van despertando en el médico familiar, que va acumulando conceptos, ¿verdad? Esos conceptos no están de más, no son de OQS, ¿verdad? Todas las materias que vemos en familiar las necesitamos, porque somos un especialista muy completo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más, Damaris? Bueno, en cuanto a la detección de fragilidad, como les mencioné, hay demasiados instrumentos. Aquí les incluí unos cuadros donde vienen muchos instrumentos. No me voy a detener en todos. Ajá. Simplemente aquí se los puse para que igual ustedes los tengan ahí de referencia. Estos son unos, estos son otros. Así es. Y bueno, el consenso que les platiqué, que la verdad me saqué la lotería cuando vi ese artículo porque dije, ya, puedo concretar algo más sí, así como muy que bueno. cuadrado, Ajá. más establecido. Entonces, ellos dicen que hay demasiados, o sea, hay test rápidos que se pueden utilizar en atención primaria y para reconocer rápido la fragilidad y en base de que, bueno, ya sale ese positivo o que sí sale frágil el paciente, bueno, pues ya puedes hacer utilizar otro instrumento de los que vimos aquí en las diapos anteriores. Los principales son estos 4, que son el de Frail, que ya mencionaba Chapa, el de Cardiovascular Health Study Frailty, Clinical Frailty Scale, y el otro no sé cómo se pronuncia, creo que es francés, Gerontopol, no sé si alguien sabe francés. Bueno, el caso es que son estos 4, ¿cómo? Gerontopol. Ándale, eso. Entonces, esos son los 4 que ellos recomiendan que se utilicen como rápido para atención primaria. Este es el de Frail, que ya mencionaba Chapa. Esa es ¿por qué se llama Frail? Entonces, es preguntar si está fatigado, si puede o no subir escaleras de un piso, si puede caminar una cuadra, si tiene más de 5 enfermedades y si ha perdido peso, lo que mencionaba ahorita Emma, más del 5% en los pasados 6 meses. Y si son 3 o más, es fragilidad, y si es 1 o 2, es prefrágil. Y 3 a 5 es robusto. Y el segundo es el cardiovascular, bueno, ese. Si se fijan, es casi lo mismo,
es casi los mismos criterios. Nos maneja lo Así que es es. la pérdida de peso, si está fatigado o no, la disminución de actividad y lo que les mencionaba ahorita. Esto sí miden lo que es la lentitud para caminar. Tienes que valorar a la distancia de 4 metros Así cuántos es. segundos se tardó. Esto te Ujú. lo valora. Y lo de la debilidad o de la fuerza, eso ocuparíamos lo que es el dinamómetro, lo que mencionaba Así ahorita es. la doctora. Sí, hay uno Eso de también pulso. lo valora. Hay un Ujú. dinamómetro de pulso que se puede utilizar. Pues ahora nos los prestó Mar, ¿no? Cuando hicieron ustedes la carrera, llevó un dinamómetro. Sí. Ese, ajá. Sí, la doctora Vero Ochoa lo compró y todo en el momento que hizo el protocolo. Ok, ¿qué más, Damaris? Nada más corrijo mi comentario. Robusto es un traje de Frail de 0. Ajá, Ok. que no tenga Y en ninguno de esta, los criterios. Ajá. 0 ninguno puntos. de los Ujú. Y en esta es con 1 o 2 es prefrágil y mayor de 3 o igual es frágil. Ujú, así es. Y esta es la escala de fragilidad. Esto no me voy a tener en cada uno de ellos, sin embargo, nada más para que sepan, es una descripción, ¿no? Depende, y otra vez digo yo también, por eso la epidemiología está como que yo no le creo, porque ¿Tan depende variable? mucho de la persona. Ajá, depende mucho de la persona cómo vea al paciente. Entonces, Así si es es. muy very fit, aquí viene la descripción, Así que es. depende de cómo lo ves caminando, que si hace ejercicio, ¿no? Hasta el paciente que es con una enfermedad terminal. Entonces, esto igual lo pueden leer más detenidamente. Sin embargo, les digo, depende mucho es muy subjetivo, ¿no? Ujú. Y la cuarta es ¿qué, Cristina? ¿Cómo, Cristina? Gerontopol. Oh, Esa. Entonces, esto nos hace unas preguntas, sí, ¿no? Fragility Scales. Si el paciente está viviendo solo, si ha perdido peso otra vez en los últimos 3 meses, Ujú. si ha estado fatigado, si ha tenido algunas dificultades de movilidad y también alteraciones en la memoria. En la memoria. Eso también es muy importante atenderlo. Y lo de la marcha otra vez, si está muy lenta, otra vez midiendo 4 metros. Y si alguna de las respuestas es sí, ahora depende del médico. Si tú como médico dices, bueno, tiene una respuesta que sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí está en riesgo de De fragilidad, Ujú. pues entonces ya pasa al siguiente punto. ¿Ok? Y esas son las 4 herramientas. Me falta tratamiento, pero queda un minuto, no sé si quieran. Volvemos a entrar y tú la sigues grabando, Damaris. Sí. Ok.